Bienvenidos a un nuevo capítulo de Exploración Espacial. Hoy hablaremos de dos misiones reales, actualmente en curso, que cambiarán cómo entendemos algunos de los mundos más fascinantes de nuestro sistema solar. Dragonfly, rumbo a Titán, la luna más grande de Saturno, y Europa Clipper, que ya está en camino hacia Europa, una luna helada de Júpiter. Pero, ¿qué buscan realmente estas misiones y qué descubrimientos podrían traer? Descubrámoslo juntos. Empecemos con Titán, una luna que ha intrigado a los científicos por décadas. Es más grande que el planeta Mercurio y tiene una atmósfera espesa, compuesta principalmente por nitrógeno con metano y otros compuestos orgánicos complejos, formando lagos, mares y ríos de hidrocarburos en su superficie. Un paisaje sorprendentemente activo lejos de la Tierra. Titán es un objetivo clave para la astrobiología porque posee una química rica en carbono, componentes orgánicos complejos y posibles mezclas de agua con otras sustancias bajo su superficie, lo que lo convierte en un sitio ideal para estudiar cómo pudieron formarse moléculas prebióticas antes de que surgiera la vida en la Tierra. Para explorar Titán, la NASA desarrolló la misión Dragonfly, una sonda del programa New Frontiers, que será la primera en la historia en utilizar un octocóptero en otro mundo. Dragonfly está diseñada para volar como un helicóptero entre múltiples sitios geológicos de interés sobre la superficie de Titán. Dragonfly se lanzará en julio de 2028 y está programada para llegar a Titán a finales de 2034, tras un viaje de varios años atravesando el espacio profundo. A diferencia de una misión que solo orbita o aterriza en un solo punto, Dragonfly explorará decenas de lugares distintos, tomando muestras del suelo y del material cercano a la superficie, para analizar su composición química, medir condiciones ambientales locales como temperatura y presión, y estudiar estructuras orgánicas complejas. El foco principal de la misión no es detectar vida directamente, sino investigar la química prebiótica de Titán y su potencial de habitabilidad. Es decir, entender qué tan lejos ha avanzado la química que precede a la vida en un entorno extraterrestre. Ahora cambiemos de escenario. Europa, una luna helada orbitando alrededor del gigante gaseoso Júpiter. Europa es uno de los mundos oceánicos más intrigantes del sistema solar, porque bajo su corteza congelada existe un océano global de agua líquida, que podría tener más agua que todos los océanos de la Tierra combinados. Aunque la superficie de Europa está cubierta por una capa de hielo extremadamente fría, se han observado géiseres que expulsan agua, hielo y gases hacia el espacio. La misión Europa Clipper, lanzada el 14 de octubre de 2024, viajará casi 3.000 millones de kilómetros hasta Júpiter, con llegada prevista en abril de 2030. Esta no orbitará directamente Europa. En cambio, recorrerá una órbita alrededor de Júpiter que le permita hacer cerca de 50 sobrevuelos cercanos a lo largo de aproximadamente 4 años, obteniendo mediciones detalladas del hielo, la superficie, la geología y el océano subterráneo. Su propósito científico es determinar si Europa tiene ingredientes y condiciones como agua líquida, química compleja y fuentes de energía que podrían hacerla habitable. Los instrumentos de Europa Clipper están diseñados para estudiar la estructura y grosor de la capa de hielo que cubre Europa, la composición química de su superficie y exosfera, lo que puede dar pistas sobre los procesos internos y sobre la presencia de compuestos orgánicos, cómo interactúa el océano subterráneo con el hielo exterior y si estas condiciones podrían ser compatibles con la vida. Estas exploraciones representan un avance significativo, no solo en la astrobiología, sino también en nuestra capacidad para explorar mundos distantes de una manera completamente nueva. Las respuestas que buscaremos en Titán y Europa nos ayudarán a definir el futuro de la exploración espacial, y tal vez cambiarán para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser humano en el vasto universo. Con misiones como Dragonfly y Europa Clipper, estamos a punto de dar un paso crucial en nuestra comprensión del universo. Titán y Europa son mundos extraordinarios,
y estas sondas nos permitirán descubrir no solo sus características únicas, sino también las condiciones necesarias para la vida. Aunque aún no sabemos si encontraremos vida en estos lugares, lo que estas misiones prometen es una nueva perspectiva sobre la habitabilidad más allá de la Tierra. Gracias por acompañarme en este viaje fascinante. Si te emociona lo que está por venir, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Nos vemos en la próxima aventura espacial. Esto fue Dimensión X.